Problema de estática. Tenemos una escalera apoyada en la pared y en el suelo. Coeficiente de rozamiento del suelo mu1, coeficiente de rozamiento de la pared mu2. La escalera tiene un peso P1 y tenemos otro peso de una persona que está en el punto H, le llamamos P2. En medida de la escalera son 2L y la distancia de esta la persona es A. Bien, nos pide que calculemos el ángulo en el cual estará en equilibrio en función de todos estos datos. Pongamos las ecuaciones de la estática, pero antes dibujemos las fuerzas que aparecen en ese equilibrio. En ese equilibrio aparecen las normales en el punto B y en el punto A. Vamos a llamar la normal en el punto A N1 y la normal en el punto B N2. ¿Qué otras fuerzas aparecen? Pues las fuerzas de rozamiento, que son las que van a impedir que la escalera deslice. Esta fuerza de rozamiento que estoy dibujando en rojo es la que aparece en sentido contrario al deslizamiento que se produciría si no estuviese, ¿no? Y a esta la vamos a llamar R1. Y arriba lo mismo, si desliza la escalera irá hacia abajo, por lo tanto yo aquí le tengo que poner una fuerza de rozamiento que lo voy a llamar R2. Las fuerzas de rozamiento las he puesto en rojo y las normales van en el mismo color, ¿no? Bien, las ecuaciones de la estática pues son, ya sabemos, sumatorio de fuerzas según el eje X tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas me encuentro yo según el eje X? Pues me encuentro una normal N2 hacia la derecha, positiva, y el rozamiento R1 hacia la izquierda, negativo. Eso tiene que ser igual a 0. La normal N2, N2, pero el rozamiento ya sabemos que es igual al coeficiente de rozamiento, en este caso mu1, que es el suelo, por la normal, que es la normal del suelo, que es N1. Eso es igual a 0. Primera ecuación de la estática. Segunda ecuación de la estática. Sumatorio de fuerzas según el eje Y también tiene que ser 0. ¿Qué me encuentro yo de fuerzas? Pues me encuentro hacia arriba, tengo la R2 positiva, tengo la N1 también positiva y los dos pesos que son negativos, el peso 1 y el peso 2, por eso los pongo hacia abajo. Esto también tiene que ser igual a 0. De la misma manera que antes, la R2, que será pues el coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento que será el de la pared y la normal es N2. Luego ya lo otro lo pongo igual, más N1 y menos los dos pesos, el peso 1 y el peso 2. Segunda ecuación de la estática. Y tercera ecuación de la estática que vamos a escribir va a ser la suma de momentos, los voy a tomar respecto del punto A. Todos los momentos sumados respecto del punto A tienen que ser 0. Las fuerzas, ya sabéis que el momento es distancia por el módulo de la fuerza y por el seno del ángulo que forma. Las fuerzas que están en el propio punto A, el momento es 0 porque la distancia es 0, ¿no? Entonces no las consideramos para los momentos porque el momento es 0. Nos encontramos, el primero que me da momentos es el peso 2. Bueno, antes de hacer nada, el convenio de signos de momentos. Pues todo momento que tienda a girar en este sentido contrario a las agujas del reloj, lo voy a tomar positivo. Y todo momento que tienda a girar esto hacia el sentido de las agujas del reloj, lo tomo negativo. Entonces el peso 2 me da un momento positivo, ¿no? Y en la distancia sería A por el peso 2 y por el seno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman?
la distancia y el peso, pues el mismo que la escalera con la pared, ¿no? Porque está formado por rectas paralelas. El peso 1 lo mismo, también es positivo. Ahora la distancia ha cambiado porque ya está a una distancia L por el peso 1 y el seno del ángulo pues es el mismo, ¿no? Son paralelos. Ahora tengo que poner el momento de N2 y de R2. El momento de N2, ¿a qué distancia se encuentra N2? A 2L. ¿Veis? Ya le pongo ya negativo porque el momento tiende a girar en el sentido contrario, ¿no? Distancia 2L por su fuerza N2 y por el seno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo forma? Pues el ángulo que forma es justamente este, es decir, 180 menos alfa. Pues el seno de 180 menos alfa. Y me queda el último momento que sería el R2. También negativo, vamos a ponerlo aquí, menos R2. Ya lo podemos poner en la fuerza de rozamiento, que sería el coeficiente por la normal. Y luego lo ponemos por la distancia. Y la distancia también es 2L, ¿no? Pues 2L. Y por el seno del ángulo que forma, que sería el seno... No, el N2 no. Aquí no hemos puesto el ángulo bien. Porque no es 180. Lo hemos dicho, pero no lo hemos puesto. Este ángulo es 90 menos alfa. Bueno, y el otro hemos quedado mu2 por N2 por 2L y el ángulo sería, ese sí sería el seno de 180 menos alfa. Bueno, pues estos son los momentos y esto tiene que ser igual a 0. Las ecuaciones de la estática entonces que tenemos para hacer los cálculos son la primera, la segunda y esta larga entera, la tercera. Voy a tomar las dos primeras y entre las dos primeras voy a eliminar N1. La forma de hacerlo es despejando en la primera y en la segunda e igualándolos. En la primera despejada y el N1 en la segunda, ¿a qué será igual? Pues será igual, como está aquí sola, pues será igual a pasar al otro lado la suma de los pesos, peso 1 más peso 2 y luego restar mu2 por n2. Si ahora las igualo, pues habré eliminado la n1. Ahora tengo que despejar de aquí la n2 y ya estará eliminada la n1. La n2 será igual a suma de pesos y en el denominador será 1 entre mu1 más mu2. Bueno, esto simplemente despejarlo. Haciendo un poco de operaciones y simplificándolo me queda suma de pesos y abajo me quedará 1 más producto de los coeficientes de rozamiento. Ahora vamos a entrar en la ecuación tercera, la de los momentos. Ahí lo que voy a hacer es, en primer lugar, dividir todo entre el coseno para tener tangente. Entonces tendremos el peso 2 por A. El seno, pues será, entre cosenos será la tangente. Después, ¿qué venía?
venía el peso 1 por L y por la tangente. Después, ¿qué teníamos? Teníamos 2L, después eso era seno de 90 menos alfa, que era lo mismo que el coseno, y al dividir por el coseno pues ya desaparece, y después nos quedaría 2L por mu2 por n2, y luego el seno entre el coseno pues la tangente. Ya solo nos queda despejar la tangente de aquí y la n2 sustituirla por la que hemos hallado antes. La tangente de alfa despejada será igual, todo lo que lleva tangente irá en el denominador y lo que no lleva tangente en el numerador. Pasándolo al otro miembro, 2L n2, y aquí abajo el peso 2 por A más el peso 1 por L menos 2L por N2. Y ahora, utilizando la expresión de N2 que teníamos aquí preparada de antes, solo tenemos que sustituirla. Y ya, definitivamente nos va a quedar. Haciendo un poquito de operaciones, pero ya estará terminado. 2L, mu1, suma de pesos, y abajo sacando factor común y dejándolo ya lo más simplificado posible, pues habremos expresado ese ángulo en función de los datos del problema, es decir, coeficientes de rozamiento, pesos y longitudes. Esto sería la respuesta.